Dios a todo le puso un determinado diseño para que nosotros pudiésemos vivir de acuerdo a su palabra, pero que también particularmente pudiésemos nosotros experimentar la bendición que Él tiene para con cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos considerando algo acerca precisamente de cuál es el diseño de Dios para los varones. Y hablamos de hombría. Hoy vamos a hablar sobre el diseño de Dios para las mujeres, es decir, vamos a hablar cuál es el diseño que Dios tiene para las mujeres y de qué manera esas mujeres, cuando siguen el diseño de Dios, entonces también van a expresar bendición y algo más, se convierten también en bendición. ¿Sabes? Si eres varón y hoy nos estás acompañando y no viste el tema anterior, por favor, búscalo aquí en el mismo canal y ahí puedes localizarlo y seguramente podrá ser de bendición también para ti ese mensaje, igual que que esperamos que nosotros también sea de bendición para los que hoy nos encontramos en este espacio reunido. ¿Qué te parece si oramos? Pedimos que Dios nos conduzca en este tiempo y que podamos así juntos descubrir cuál es el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias Dios por las bendiciones que tú nos das. Oramos, Señor, pidiendo de tu guía en este tiempo, porque reconocemos, Señor, que es tu voz la que necesitamos escuchar, no la voz del predicador. Necesitamos escuchar tu voz. Y por la presencia de tu Espíritu, Señor, en nosotros, eso es posible. Podemos escuchar tu voz, no por lo que el pastor dice, sino por lo que el Espíritu tuyo dice a nuestras vidas. Oramos pidiendo entonces, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos los que estamos aquí participando en este momento para poder entonces ser bendecidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios siempre decide hacer las cosas así. Cuando hablamos del diseño de Dios, sabes, hay una serie de circunstancias que ocurren en nuestra vida y hasta algunas de ellas hasta nos hemos acostumbrado. Siempre hay algunas copias de cualquier producto. Particularmente si un producto es bueno, generalmente es copiado. Así es que tú puedes encontrar copias desde equipos de alta tecnología hasta cosas a veces muy, muy sencillas. De pronto hasta un negocio, déjame ponerlo así, y no es ninguna exageración porque seguramente tú lo has visto, de pronto un negocio que vende tacos se vuelve muy popular y a un ladito le ponen otro puesto de tacos. Pero resulta que por alguna característica no son iguales. Así es que incluso cuando hablamos de el diseño de una mujer o de un varón, la verdad es que también hay asuntos que parecen iguales. De hecho, el feminismo, en algunas cosas, pareciera ser semejante a la femineidad. Y son dos asuntos totalmente distintos. El feminismo tiene que ver con cuestiones ideológicas, políticas, económicas, y que ha generado un concepto específico del cual cómo se cree y cómo se supone que se debe de vivir. Mientras que la femineidad apela a el diseño que Dios dio a cada una de las personas que nacieron en este planeta. De hecho, no solo, cuando hablo de femineidad también podría hablar de hombría, porque eso corresponde a un diseño que tiene que ver incluso con lo biológico. Entonces, ¿dónde están las diferencias? En el primer caso, el feminismo tiene que ver con lo ideológico. Y como ideológico tiene que ver con lo que cada sociedad va creando, va cambiando y va produciendo. Mientras que del otro lado la femineidad tiene que ver con lo biológico. Y cuando hablamos de lo biológico estamos hablando de lo que Dios nos formó de esa manera. De hecho, yo me acuerdo cuando la primera vez que fui padre y después en la segunda ocasión, me acuerdo que estaba en el hospital y estás esperando que alguien te diga qué pasó, porque estás ahí a la espera de que te digan, fue niño, fue niña, nació, está bien, etcétera. Estás esperando, ¿no?
Y me acuerdo, todavía había en un hospital del Seguro Social, por cierto, en la Ciudad de México. Me acuerdo que habíamos tal vez como 30, 40 varones ahí esperando que nos den alguna noticia. Es un hospital, no sé, son 10 pisos de ginecobstetricia nada más, entonces pues son enormes y hay mucha gente esperando. Y estábamos ahí mucha gente esperando y de pronto se prendía una lucecita, todavía había una lucecita para indicar si era azul o si era rosa. Y ya salía entonces alguna enfermera y nos decía, fulanito de tal fue niño, fue niña. Y así nos iban avisando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene que ver con algo que Dios nos da y eso es de carácter biológico. De forma ideológica yo puedo pensar que ser lo que yo quiera, ¿sí? Déjame decirlo y con todo respeto, yo podría pensar que soy Napoleón Bonaparte, pero pues a lo mejor lo único que tengo de Napoleón Bonaparte es la estatura. Porque fuera de eso, pues obviamente no tengo nada más acerca de él, ¿verdad? Simplemente yo puedo imaginarme ser lo que yo sea, lo que yo quiera. Sin embargo, quién soy verdaderamente, eso está definido por la parte biológica y por lo que Dios dice que yo soy. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años? Aunque realmente no es tan nuevo, pero sin embargo sigue ocurriendo. Hay una cierta presión donde ese feminismo ha ido diluyendo de alguna manera la femineidad. Porque empieza a haber cada vez más presión, y como son conceptos ideológicos, déjame explicarlo de esta manera. La realidad social realmente no existe. La realidad social se va creando y generamos ideas, generamos acciones, generamos cultura y entonces vamos generando una determinada realidad social. Te explico cómo funciona esto. En alguna región del país, los panuchos son riquísimos y lo consideran como un elemento bueno. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Bueno, en esa región del país se producen y ellos tienen su idea de cómo es que son muy buenos. En la Ciudad de México se acostumbra a tomar o comer tortas de tamal. En otros lugares del país suena rarísimo y dice, yo no me comería eso. Sin embargo, hay una cultura y que va creando una realidad social que dice que ese tamal, esa torta de tamal puede ser sabrosa en un lugar y que un panucho puede ser sabroso en otro lugar. Y eso forma parte de toda nuestra cultura. Entonces, eso es una realidad social que se va construyendo. Así es que esta presión del feminismo sobre la femineidad lo que ha hecho es como que empezar a presionar y presionar y presionar, producto de una realidad social que está en construcción y que va generando otros criterios, y entonces se ha estado dando algo así como una actitud inversa a la enseñanza de Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo. Pero pareciera que realmente con toda esta presión, lo que ha ido ocurriendo es precisamente justo todo lo contrario, que hemos ido poco a poco adoptando las costumbres de este mundo. Si planteo el tema de la propia sexualidad, yo te diría esto. Hoy cuando yo era joven, era varones y mujeres, y por ahí había una o que otra opción distinta, pero hoy puedes encontrar tranquilamente 10 opciones distintas acerca de la sexualidad. Y hasta quizás me quedo corto. Hay muchísimas opciones, porque hay una combinación de esto, de aquello, etcétera, del que prefiere un asunto, del que prefiere otro, de cómo me percibo o de cómo me veo, y entonces hay toda una confusión enorme, y esa es parte de la sociedad en la que hoy en día nosotros nos encontramos, y que no solamente hay una pérdida de la femineidad, sino por supuesto también una pérdida de la hombría, porque esto afecta realmente a muchos más terrenos. Entonces, todo esto está ahí presente en nuestra vida. Esto lo que hace es entonces mostrarme la necesidad que tenemos todos, precisamente, de regresar al diseño de Dios. ¿Por qué? Porque cuando queremos no solamente honrar a Dios, sino disfrutar de su gracia, de sus bendiciones, cuando queremos
estar en ese espacio bendecido, nosotros tenemos que recuperar ese diseño. Quiero que veas este texto, es muy, muy importante, por supuesto, y dice Génesis 1, 27 y 28. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar y de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Este texto nos aporta tres ideas importantes respecto al diseño de Dios, que aplican para hombres y mujeres, por cierto. Déjame mencionarlos brevemente y en esta misma lámina. En primer lugar, los seres humanos son portadores, ya sean hombres o sean mujeres, son portadores de la imagen de Dios. Número 2, porque también dice que fueron hombre y mujer, entonces son seres que son sexuados, es decir, hay una sexualidad que es inherente a cada uno de nosotros, pero también es al mismo tiempo una sexualidad que ya Dios nos brindó a cada uno de nosotros. Y también hombre y mujer son partícipes de una misma misión. No es la misión de Adán, no es tu proyecto y mi proyecto, no. Ambos forman parte de un mismo proyecto de Dios. Ahora, esto va a ser muy, muy importante cuando tenemos que verlo un poquito más adelante. Un poquito más adelante voy a regresar a esta misma idea de la misión. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando Dios desarrolla el proyecto, Dios lo plantea y entonces hace encomiendas para que ese proyecto pueda ser desarrollado. Capítulo 2 del libro del Génesis. Entonces voy a ir al Génesis, luego voy a hacer una parada por ahí más en la epístola a los Efesios, pero en el libro del Génesis, ve lo que dice el texto. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso tiene que ver con el pasaje que está anterior. Ahí hay una misión. Pero ¿sabes algo que ocurre entre el versículo 2 y el 18? Ahí hay algo que ha ocurrido de forma importante. ¿Qué es lo que ocurre entre el versículo 2.15 y el 2.18? En medio de ese camino ocurre algo. Dios descubre que Adán no es capaz solo de llevar adelante la misión que le ha sido encomendada. Entonces, dice el versículo 18, después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Poder completar el proyecto al que Dios le llamó, Adán no lo iba a poder completar solo, porque realmente era una misión de dos. Y se necesitaba la participación de ambos para poder cumplir con la misión que Dios les había asignado. Entonces, eso nos lleva a una expresión que en la versión Reina Valera dice como ayuda idónea. Una ayuda adecuada, justo a la medida de él y del proyecto que le ha sido encomendado. Ese es el proyecto a donde Dios nos llama. Entonces, la mujer es creada, sí, a partir de ser una ayuda idónea. Pero quiero que consideres esto. Yo sé que de pronto ayuda idónea, eventualmente hay personas que piensan, dice, pues es mi ayudante, como que yo tengo la superioridad y él, en este caso ella, simplemente es alguien que viene a auxiliarme o a completarme en algunas cosas que yo no puedo o que incluso si quiero se las puedo delegar. Pero ese no es el concepto realmente que aparece en las Escrituras, porque en las Escrituras hay un principio, cuando se trata de la relación varón y mujer, se trata de un principio de igualdad esencial, pero también con diferentes funciones. Entonces son iguales esencialmente, como vimos en el pasaje anterior. Comparten la imagen de Dios en sus vidas, comparten la misma misión, son iguales, son seres sexuados, pero hay una función diferente. Para poder ilustrar esto, voy a ir a un texto de 1 Corintios para poder verlo de una forma mucho más clara. Ve este texto. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Observa que hasta ahí está la idea de uno es como que sujeto al otro, ¿sí? Cristo es la cabeza de todo hombre, y uno dice, claro, así debe ser.
y que el hombre es la cabeza de la mujer. Bueno, ok, está bien, siguiendo aquella idea de ayuda idónea, pues yo estoy a cargo. Bueno, pero quiero que veas lo que dice el texto. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Y uno dice, ok, también va, porque si estamos hablando de un concepto trinitario, entonces es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero pasa esto. En el concepto de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son exactamente iguales. Son consustanciales e iguales en poder, en deidad. Digo, no es ahorita el momento, pero si pudiéramos hacer un brevísimo estudio acerca de los credos, justamente la doctrina de la Trinidad es explicitada en esos términos, donde Dios Padre no es superior al Hijo, ni es superior al Espíritu, sino que los tres son uno en igualdad y en esencia, pero tienen funciones distintas. Tienen funciones distintas en función de esto. El Padre es el que decreta la salvación, el Hijo es el que la ejecuta y es el Espíritu de Dios el que la aplica a nuestra propia vida. Entonces son tres en igualdad, pero con funciones totalmente diferentes. Porque entonces la doctrina de la Trinidad nos da un ejemplo precisamente de qué es esto de igualdad esencial, pero con diferentes funciones. El varón y la mujer fueron creados en igualdad esencial, pero con funciones diferentes cada uno de ellos. Entonces, podríamos continuar en esto y entonces preguntarnos o decirnos realmente que no hay nada degradante en ayudar, como tampoco hay nada degradante en dejarse ayudar. Hay varones que incluso no se dejan ayudar. Yo solo puedo. Como si hubiera una pérdida de hombría en el dejarse ayudar. Y eso no es así. Dios nos hizo, si puedo decirlo así, para ser equipo. Y Dios nos colocó en ese ámbito de equipo. Así es que no hay nada degradante en ayudar y no hay nada degradante en dejarnos ayudar. Si continúo en ese mismo esquema, también tendría que decir, tampoco hay nada degradante en haber sido formada de una costilla, en el caso de Eva, ¿sí? Pero tampoco hay nada degradante, si es que lo hubiese, en haber sido creado del polvo. ¿Te das cuenta? ¿Que hubiera sido más degradante ser tomado de un poco de polvo o ser tomado de una costilla? La verdad es que no es degradante ninguna de las dos cosas. Simplemente es el proceso, el medio que Dios quiso hacer para con cada uno de nosotros. Entonces, la función y la misión para la mujer siguen siendo las mismas. Antes de la caída y después de la caída. Cuando hablo de la caída, me refiero al evento del capítulo 3, donde estamos hablando de cómo el pecado entra en la humanidad. Entonces, antes y después, la función siguen siendo las mismas. Por esa razón, porque siguen siendo las mismas, el apóstol Pablo más adelante va a irnos explicando cuáles son algunas de esas funciones. ¿Sabes? Hay algo que la mujer le es encomendado. Ella es una dadora de vida. ¿Sí? Y el ser dadores de vida implica más de una función. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque de ella fue la madre de todos los vivientes. De hecho, el nombre de Eva significa precisamente eso, la madre de todos los vivientes. Y el concepto de Eva tiene que ver con dadora de vida. Esa es una forma casi, la palabra Eva en hebreo, Hava, puede ser traducida como dadora de vida. Ella es una dadora de vida. Ahora, dar vida a otros no es exclusivo de alguien que puede gestar un ser en su vientre. Hay muchas otras formas de cómo vamos a dar vida. Más adelante voy a ir no solamente a Efesios, sino voy a ir a Proverbios para mostrar cómo podemos dar vida aún sin poder haber gestado a alguien en nuestro ser, ¿sabes? Déjame mostrarte, te anticipo algo, me adelanto un poquito, cómo estas mujeres se convierten en dadoras de vida. Voy a usar un texto de Pablo, escribiendo a Tito, donde escribe lo siguiente:
Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si tú consideras el conjunto de estas recomendaciones que se les están dando a las mujeres ya mayores, ¿sabes lo que están haciendo? El conjunto de todo esto significa justamente gente que está trabajando por la vida. ¿Por qué? Porque cuando se convierten en maestras del bien, están trabajando a favor de la vida. Cuando no son calumniadoras, ni esclavas del vino, etcétera, o esclavas de cualquier otro tipo de adicciones, se convierten entonces en gente que promueve la vida. Deben enseñar a las mujeres a amar a sus maridos, a sus hijos. ¿Qué están haciendo? Al enseñar, están promoviendo vida. Cuando son prudentes, castas, cuidadosas, están promoviendo vida. ¿Te das cuenta? El conjunto de todo lo que está ahí contenido es una mujer que está promoviendo la vida, y si puedo decirlo así, de una manera práctica. Entonces, generadores de vida no tiene que ver nada más con esto, es más específicamente en un terreno para nosotros. Se trata de gestar espiritualmente a otros que son portadores de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis, ellos son portadores de la imagen de Dios y se les llama a que se multipliquen. ¿En qué? En otros que son portadores de la imagen de Dios. Así es que no se trata simplemente de una cuestión de carácter biológico. Piénsalo un momento. Hay gente que lamentablemente llegó a tener varios hijos y a veces no sabe ni cómo se llaman sus hijos. No los cuida, no los atiende, etcétera, y menos les procura en su vida espiritual. ¿Ese era el propósito de Dios? No. El propósito de Dios era que fuesen también instructores, guías, etcétera, para que la vida espiritual también se produjera en ellos. Entonces, veamos ahora un área más: la feminidad en medio de la relación de matrimonio. Efesios capítulo 5, 20, 22 y 24 dice así: ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Esa parte es muy importante. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo. Por supuesto, esto es dicho dentro de un ámbito donde la gente es creyente en Jesucristo, y como creyente en Jesucristo están actuando en medio de un escenario donde unos y otros, de hecho el versículo anterior lo hubiese dicho, 19 dice, todos sujetos a Dios primero. De hecho, si hubiésemos regresado Efesios capítulo 5, 19 y 20, tú los puedes después buscar, y dice justamente esa idea de que todos tenemos que estar primeramente sujetos a Cristo. Entonces, aclaremos en primera instancia qué es ese concepto de estar sujetos. Porque se dice acerca de las mujeres, aunque los varones también debemos estar también sujetos a Cristo. Y si queremos que nuestra esposa esté sujeta a nosotros, nosotros somos los primeros que debemos estar sujetos a Cristo. Entonces, ¿qué significa esto de sujeción? Número 1, sujeción no es sometimiento irrestricto al marido. A veces, aunque me pegue, no, espérame, no es por ahí. No se trata de eso. La sujeción no es un simple sometimiento que pase como pase. Pero la sujeción entonces sí es sujeción a la voluntad de Dios. Ojo, no simplemente a lo que mi marido diga. ¿Por qué? Porque si el marido pierde el derecho, el marido puede perder el derecho a liderar si él vive ajeno a la soberanía de Dios. O sea, incluso no solamente mi marido, déjame ir a otro terreno, porque también es semejante. Si mis padres me piden que yo haga algo contrario a la voluntad de Dios, yo tengo el derecho de desobedecerles. Es más, no el derecho, tengo la obligación de desobedecerles, porque primero tengo mi relación para con Dios, incluso encima de la de mis padres. Yo estoy sujeto a mis padres en obediencia a Dios.
Pero si mis padres me pidiesen algo, que no lo han hecho nunca, pero si me pidiesen algo que fuese abiertamente incorrecto en contra de la voluntad de Dios, tendría yo la obligación de decirle, pa, no puedo hacer eso. Y eso tiene que ver incluso no solamente con ellos, sino con las autoridades civiles, las autoridades militares, etcétera. ¿Por qué? Porque mi primer obediencia es a Dios. Entonces, no puedo estar simplemente sujeto y tener que obedecer en alguien que está haciendo cosas abiertamente contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, los maridos, ojo, podemos perder el derecho a liderar si nosotros mismos como maridos no estamos viviendo de acuerdo a la soberanía de Dios. Ahora, la complementariedad, porque dice ayuda idónea, no justifica de ninguna manera el abuso sobre la mujer, o sobre los hijos, o sobre los ancianos. Fue puesta y nos fue dada como la mujer como un don de parte de Dios para que nosotros también pudiésemos cumplir con nuestra misión. Entonces, liderar es una bendición. Ya sea que seas líder en tu casa, con tu esposa, o que seas líder para con los hijos, o en la iglesia, o en la instancia de política o social en donde tú estés, el liderazgo es una bendición, pero el liderazgo siempre se debe de ejercer con humildad. Porque si eres líder, es porque Dios te delegó autoridad. Y te dio autoridad para que la ejerzas en su nombre, y eso significa también hacerla bien y de acuerdo a sus propósitos. Entonces, la sujeción tiene esas características. Ahora, vamos a una última parte. El libro de Proverbios, capítulo 31, es un pasaje muy conocido, pero que necesitamos repasarlo también brevemente. Capítulo 31 de Proverbios. Es un texto un poco amplio, no lo voy a poder leer completo, pero voy a tomar unos cuantos versículos para poder señalar cómo es que nosotros podríamos ver cómo es ese perfil de una mujer piadosa. Una mujer piadosa, es decir, una mujer que vive la fe. Piedad, aquí no estoy hablando de lástima o que alguien que simplemente ayuda a la gente, no. Para mí la palabra piedad tiene que ver con pietas. El concepto de piedad, de pietas en el latín, es la espiritualidad. Entonces tiene que ver, por supuesto, con la fe. ¿Cómo es una mujer de fe? Una mujer de fe que vive de acuerdo al diseño de Dios, ¿cómo es? Gentil y sabia. Ve lo que dice el libro de Proverbios. Su esposo confía en ella, lo cual debería de ser así, pero confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Es una mujer que actúa con gentileza, que es bondadosa en su trato, no es áspera, pero que también es una mujer confiable. ¿Por qué confía a su marido en él? Porque es una mujer sabia. Esa es una primera característica. Es, si puedo decirlo así, la primera estrella de una mujer que es piadosa. La segunda estrella de una mujer piadosa es que está enfocada en dar vida. ¿Te acuerdas? Hace un momento atrás hablamos de esa idea de que las mujeres son dadoras de vida, ¿sí? Y mencionamos algunos asuntos de cómo Pablo recomienda a las mujeres mayores, de cómo ellas también pueden ser portadoras o dadoras de vida en medio de la sociedad en la que nos encontramos. Algunas cosas más que están en este mismo texto. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia, lo cual yo sé que muchas mujeres incluso hacen, y asigna a sus criadas sus deberes. Implica entonces la administración específica de los recursos que también ella posee, y sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Otra vez, el conjunto de estos elementos son de mujeres que están trabajando a favor de la vida. Habría otras características distintas que serían lo contrario, pero que no están puestas en este texto, porque lo que interesa aquí es lo que está promoviendo la vida y no lo que está negando la vida. Entonces, la segunda estrella de una mujer piadosa es una mujer que está enfocada en dar vida a otras personas. Número 3, la tercera estrella de una mujer con un perfil piadoso y que vive para la honra de Dios es, por supuesto, honra a Dios. Está sujeta a Él, lo honra a Él. Entonces, a partir de eso es que
ella tiene, si puedo decirlo así, esa tercera estrella. La belleza es engañosa y hueca la hermosura. Observa el contraste. Pero la mujer que teme al Señor será alabada. Y es lo que de eso se trata. Entonces, el proyecto de Dios tiene que ver con tener ese tipo de mujeres, si puedo decirlo así, con esas tres estrellas, con una vida que honra a Dios, con una vida enfocada en dar vida a otras personas y mujeres que son gentiles y sabias. Ahora, cuando uno lee el libro de Proverbios, de pronto empieza uno a leer tantas características, pero, ¿sabes? Ese texto tiene que ver con un ejemplo que se nos da de vidas que nos inspiran a continuar adelante. No se trata este ejemplo de crear una lista de méritos y deméritos y entonces, no teje bien, tacha. No se trata de eso. No sabe hilar. Bueno, posiblemente en nuestra cultura muy pocas personas saben hilar. Seguramente hay algunas que lo saben hacer, pero no se trata de eso. Se trata de inspirarnos a buscar ese proyecto al cual Dios ha llamado a las mujeres y como los hombres incluso también debemos de colaborar en medio de ese proyecto. Una mujer que honra a Dios vive de acuerdo al diseño que Dios le dio, pero también lo vive en medio de la libertad, porque justamente a eso mismo nos llamó Dios, a que fuésemos libres. Entonces, la lista de proverbios no es para cargarte más y más y más cosas, sino para que nos inspire y podamos vivirlo en libertad. ¿Qué te parece si ahora oramos y damos gracias a Dios por todas esas mujeres que tienen esas tres estrellas? Y oremos por las mujeres que a lo mejor una de ellas anda como a la mitad, pero oramos para que también Dios le permita completar ese proyecto. Padre, gracias Dios por la bondad y el cuidado tuyo. Gracias Dios por lo que tú haces en medio de nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre. Damos a ti la gloria, Señor, porque nos has dado la bendición de conocer a mujeres, Señor, que tienen esas tres estrellas. Y que, igual que en el caso de los varones, no es que ya lo hemos completado, sino que aún seguimos en el proceso mismo, Señor, para poder reflejar de una mejor manera tu gloria para la gente que está en el derredor nuestro. Te bendecimos, Señor, por ello. Y oramos, Señor, por algunas de las mujeres que a lo mejor todavía hay alguna carencia, pero que incluso nosotros como comunidad de fe, o incluso algunos como maridos de ellas, Señor, también fuimos puestos ahí para fortalecerles, animarles y que ellas cumplan también con el propósito suyo. Porque de la misma manera que ellas son ayuda idónea para nosotros, nosotros también fuimos puestos para ser ayuda idónea para que el proyecto de Dios se cumpla en la vida de nuestra esposa, de nuestras madres, de la gente que vive cerca de nosotros. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.